Muy buenas noches. Pasaron 5 minutos de las 22. Estamos en vivo. Agenda pública. De vuelta todos juntos, ¿no? De vuelta todos juntos y agradeciéndole al compañero Mariano que cubrió todos los baches. ¿Cuánto hacía que no pasaba? 30 programas llegamos. 30 programas. Llegamos a 30 y nosotros dos quedamos 5 atrás. Nadie pensaba. Bueno, yo tengo que restar algunos. Nadie pensaba que íbamos a llegar a esta instancia, la verdad. Bueno, me gustó lo que creo que uno de los programas dijo: estoy como Nevesta. Estoy solo. Estoy muy solo. Pero sí, ya claro. Ya está con el equipo completo. Bueno, los temas de hoy. Un poco nos vamos a meter, como siempre, en la realidad. Y es evidente que Río Negro está viviendo un momento histórico. Un recambio del gobierno, pero no es un recambio cualquiera. Después de 28 años, el radicalismo deja el poder. Hemos planteado casi 2 programas. Uno, el de hoy, que es un poco hacer una revisión, que es lo que deja el radicalismo, si podemos decir, y un poco que plantea en principio el Frente para la Victoria. Para el próximo programa planteamos más ya meternos en el nuevo gobierno, y así que hemos intentado dividir en 2 programas. Uno con lo que vamos a hablar esencialmente con radicales, para hacer un poco qué es lo que ha ocurrido y cómo ven el próximo gobierno, y el próximo martes seguramente ya tenemos comprometidos las principales figuras del próximo gobierno para que participen de agenda pública. Así que, en principio, la primera parte del programa está planteando un poco la expectativa que se abre con el próximo gobierno. La expectativa que se abre a nivel provincial y qué pasa con este traspaso Sáiz-Soria y cuál es la sensación que hay en cada rionegrino, en cada vietmense con relación a esto. ¿Qué es lo que genera? Esta fue la pregunta P de hoy y con este disparador lanzamos la pregunta en Facebook. ¿Qué te genera el cambio de gobierno Sáiz-Soria? ¿Cómo te sentís? Ahí podemos dejar comentarios y ya hemos empezado a recibir algunos con una votación que va inclinándose a favor de la expectativa como sensación generalizada frente a este cambio de mandato. También hay un cambio de mando en el gobierno municipal. Está claro que si bien el intendente Jorge Ferreira asumirá su tercer mandato, indudablemente empieza a haber una expectativa sobre lo que será este tercer mandato. ¿Por qué? Porque, bueno, obligadamente debe haber cambio de nombres en el gabinete. Primero y principal porque hay funcionarios que reemplazar en función de que van a ocupar otros lugares, tanto en la legislatura provincial como en la legislatura vietmense. Pero también se espera que haya un recambio de algunos otros funcionarios que no tienen, por lo menos, una nueva tarea asignada a partir del 10 de diciembre. Estaremos charlando con uno de los nuevos funcionarios que tiene Jorge Ferreira, o tendrá a partir del 10 de diciembre, su nuevo secretario de Economía, Hernán Peraza. Así que el programa de hoy está un poco destinado a el poder, a los gobiernos, que un poco está marcado en esta semana. El viernes son las asunciones tanto de los concejales como del nuevo gobierno municipal, es decir, el nuevo mandato de Jorge Ferreira, y el sábado será jornada de asunción de los diputados, legisladores provinciales y del nuevo gobierno provincial. Pero bueno, ya nos metemos directos en el programa, nos presentamos inicialmente. En el primer bloque, que va a ser un poco el bloque que va a actuar como disparador sobre qué deja el recambio del poder, que deja el recambio de un gobierno. El próximo el próximo sábado asume Carlos Soria y efectivamente después de 28 años el radicalismo deja el poder. Tenemos un informe preparado, pero antes del informe vamos a presentar quienes nos acompañan. Nos acompaña el legislador Jorge Pascual. ¿Cómo le va, legislador? ¿Bien? ¿Cómo le va, Adrián? Muy bien. Y Sergio Cesi. Sergio Cesi es abogado, ex fiscal de Estado, secretario del bloque del oficialismo hoy, y va a ser secretario del bloque de la oposición. Exactamente. Bueno,
Buenas noches, ¿cómo le va, doctor? ¿Bien? Bueno. ¿Qué pasó, Pascual? Porque un poco cuando buscábamos... ¿Qué pasó en los 28 años? ¿Qué pasó un poco en los 28 años? Último? Los 28 años, ¿qué deja el radicalismo después del poder? ¿Qué pasó? ¿Por qué pierde el poder? No, bueno, no es una sola circunstancia, sin lugar a dudas. Nosotros veníamos de un proceso difícil, pero me parece que hay algunas cuestiones que arrancan y tienen mucho que ver con este último año, me parece a mí. Sin lugar a dudas, y para llamarlo benévolamente, encaramos un año electoral sin una estrategia electoral. El radicalismo fue a la elección sin estrategia electoral, y en función de esa estrategia electoral llevamos adelante una interna que después no se aprovechó la movilización, que había sido de más de 70.000 participantes de esa elección interna. Se demoró el llamado a la elección general, ocurrieron algunas elecciones municipales en la cual, por supuesto, el propio radicalismo empezó a demostrar que pretendía armar alrededor de la candidatura de César Barbeito colectoras que en definitiva no dieron el resultado esperado. Después de eso, por supuesto, se hizo la convocatoria, tuvimos que superar el 14 de agosto, que fue, por supuesto, como todos preveíamos, un baldazo de agua fría, y después llegó el 25 de septiembre, pero me parece que todas esas circunstancias de acontecimientos o de errores, si usted me quiere preguntar más a fondo, fueron, para mi punto de vista, inicialmente cometidos por no encarar un año electoral con una estrategia electoral, después de llevar adelante, previendo que íbamos a tener en el transcurso del año nada más y nada menos que 5 elecciones, ¿no? O sea, me suena como que al cuestionar la estrategia se cuestiona la conducción, y eso apunta a un responsable. No quiero aclarar. Por eso le dije cuando arranqué mi respuesta que para ser benévolo iba a decir que me parecía que encarábamos un año electoral sin estrategia. ¿No había cansancio del radicalismo? No sería que la estrategia era perder la elección, ¿No había cansancio? Con lo cual sería mucho más complicado. ¿No había cansancio en la sociedad a tantos años? Sí, puede haber habido cansancio, yo no tengo ninguna duda, pero no hay ninguna duda también que durante 28 años supimos operar los cansancios que había cada 4, digamos, porque yo recuerdo elecciones en las cuales, digo, a ver, 95, Pecolo. Fuimos a elecciones con 8 meses de sueldo, sin pagar sueldo, con los salarios caídos, sin pagar las jubilaciones, la provincia prendida a fuego, con paros, con movilizaciones en las calles, y se ganó la elección por 600 votos. Había, casi le diría, no cansancio, había hastío de la gente, había rebeldía en la sociedad. Bueno, hoy con una paz social no logramos instalar la candidatura de nuestro candidato. Entonces digo, la verdad, se hizo mucho para la paz social y yo me alegro que se haya logrado esa paz social. Lo que sí me parece es que no se cosecharon réditos alrededor de eso, ¿no? Pascual y Sensi, también está Mariano con nosotros, pero para actuar como disparador vamos a presentar un informe que también se mete en las medidas que ya adelantó el propio gobernador electo, Carlos Soria, y que nos va a servir mucho también la opinión del propio Ceci, que es abogado, un hombre que es ex fiscal de Estado, porque varias tienen que ver con la cuestión institucional. Vamos al informe informe Soria. El gobierno de Soria decidió dejar ver algunas medidas que darán forma a los primeros meses de gestión. Revisión del último pase a planta. Genera la idea de control. Sostiene que buscará casos irregulares, pero provoca inestabilidad en los trabajadores. Reconstrucción de la justicia. Soria busca cambiar el Superior Tribunal de Justicia. Argumenta aspirar a mayor idoneidad, pero corre el riesgo de nombrar un STJ afín a su gobierno. Gabinete. No hay mujeres y tanto en policía como en seguridad no nombró civiles. Achique. Soria y Beretilneck sostienen que el gobierno prescindirá de decenas de cargos de funcionarios. Buscan instalar la idea de que así se ahorra. Es un argumento escaso, el riesgo es privatizar el gobierno. Legislatura con mayoría automática. La nueva conformación del Parlamento le da al gobernador total manejo de los dos poderes. Control propio. Además de la legislatura y la justicia, Soria busca renovar los cargos de control de Estado, como el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. En campaña dijo que los dejaría en manos de la oposición, pero ahora quiere nombrar gente de su entorno. Barricada. Su discurso confrontativo de campaña todavía no viró a un perfil institucional.
Habla de saneamiento y limpieza, construyendo sentido desde una idea casi étnica. ¿Cómo serán los primeros meses de Soria? ¿Qué pasará con la oposición radical? ¿Cuáles serán los mayores desafíos de estos dos sectores? Bueno, un poco actuó como disparador, ¿no? En principio, más allá del informe que ya vamos a seguir discutiendo, y además es importante una de las cosas que estaban remarcadas recién, porque en uno de los pasajes de este 28 años de radicalismo, donde no estaban dando las condiciones óptimas para seguir gobernando, el doctor Ceci era funcionario y nos va a dar una pauta sobre eso. Pero recién Jorge Pascual decía, yo quiero, para ser benévolo, y me quedó picando eso, para ser benévolo yo voy a hablar de la estrategia electoral. ¿Se quiso perder? Me parece que en algunos de los medios que trabajan, algunos de ustedes dos, en algún medio regional o local, se escribió alguna vez que alguien dijo que si no era para él, no era para nadie. Y digo, bueno, ese objetivo y esa estrategia se cumplió al pie de la letra. Bueno, el que dijo eso fue Sáenz. No sé, lo publicaron ustedes, así que uno de los dos creo que lo publicó. Sí, bueno, esa puede haber sido parte. No es muy simple. Esa puede haber sido parte de la estrategia. No es muy simple. No lo dije yo, lo dijo el candidato en la última respuesta después de haber perdido la elección. El propio candidato dijo que entre los dirigentes que no habían hecho lo imposible para ganar la elección, lo puso en el nombre del gobernador. Después sumó algunos otros dirigentes más, pero bueno. ¿Qué visión tiene usted, Ceci? Bueno, difícil no compartir la opinión del legislador Pascual. De todos modos, nosotros también tenemos que mirar el resultado electoral, y una diferencia de 40.000 votos reflejan posiblemente y muy probablemente una voluntad o intención de cambio. Obviamente que hay múltiples razones, bueno, las explicó Jorge recién. Entiendo que probablemente no hayamos llegado con el candidato, no hayamos llegado con el mensaje, que haya habido una opinión tal vez crítica con la gestión. Si uno se pone a analizar, hoy no encuentra desde el Frente para la Victoria una propuesta de gestión en cuanto a objetivos distintas, ¿no? Pareciera ser que todo se centra en condenar, castigar y perseguir al gobierno saliente y sus funcionarios. Por lo menos es mi sensación, bueno, en parte del informe también se vislumbra. Uno que ha tenido acceso a la plataforma del Frente para la Victoria, yo me invito a que la lean, a ver si se encuentra una medida concreta, son generalidades. Pareciera ser que lo importante es la acción, pero no el objetivo. Yo no encuentro hoy un mensaje claro que me diga qué va a cambiar este gobierno que no sea al gobierno anterior y a sus funcionarios. De cualquier forma, da la impresión que hay como una amague, una cuestión, y usted fue testigo, y quiero que me confirme a ver si es así, que eso que varios días se planteó de que se iba a impedir la jura de aquellos legisladores que estaban investigados por, bueno, ayer en la voz parlamentaria se aclaró que no se iba a plantear ninguna objeción en ese sentido. ¿Así que se dijo? Sí, en esos términos se aclaró. Ahora, ¿había margen para hacer desde la legislatura algún impedimento? ¿Existe margen? Yo públicamente dije que no. Me parece que si este gobierno piensa manejarse dentro del marco de la ley de la Constitución, no hay margen. Acá hay una gran diferencia entre lo que son los parlamentarios nacionales y los provinciales en función de la Constitución que nos rige en esa función. La Constitución Nacional tiene una previsión, y la recepta el reglamento interno del Congreso de la Nación para las dos cámaras, donde ese cuerpo se torna en juez de la elección, los derechos y los títulos de los legisladores. Hay un procedimiento en el reglamento que establece, garantiza derecho de defensa y establece todo un proceso específico, procedimiento específico para analizar estas cuestiones. ¿Qué fue lo que se le aplicó a Bussi, lo que se le aplicó a Patti, lo que se le aplicó a Masachesi en otras circunstancias y muchos más? No son los únicos antecedentes, ¿no? Hay varios más. En el caso de Río Negro, la función o la competencia que tiene el cuerpo por la Constitución es la de analizar en principio los diplomas, es decir, tenemos que tener la certeza de que quienes acceden a la banca sean las personas que fueron electas. La tarea que tiene la Comisión de Poderes es, según el reglamento, constatar la autenticidad de esos poderes, que han sido otorgados por un tercero imparcial, que es el Tribunal Electoral Provincial.
hasta ahí llegamos. No tiene facultades el cuerpo para analizar méritos o deméritos anteriores a la función. Si usted me dice que de ahí en adelante, una vez que asuman los legisladores, se produce algún hecho en su gestión o alguna falta disciplinaria, bueno, ahí sí, la Constitución prevé todo un procedimiento donde se lo puede llamar al orden, donde incluso se lo puede separar del cuerpo, pero ya estamos hablando de 4/5, ¿no?, de la legislatura, porque la propia Constitución en esto es sabia y recepta otros modelos, agravando los requisitos para evitar disciplinamientos, para evitar persecuciones. Tampoco podemos olvidarnos, digamos, de dónde surgen todas nuestras previsiones constitucionales, es decir, qué es lo que buscan, preservar el cuerpo. Ahora, más allá de si se permitía o no el ingreso, una de las cuestiones que fueron lanzadas en las últimas horas también fue esta posibilidad de desafuero posterior. Es decir, en caso de que la justicia pueda convocar a alguno de los legisladores, se iba a plantear el desafuero. ¿Esto también quedó claro en la reunión de ayer que iba a ser posible? A ver, lo prevé la Constitución, no había nada que aclarar respecto al desafuero. Sí hubo una mención de que, bueno, en el caso de que se pidan los desafueros por el juez, que es el único que los puede pedir, digamos, la voluntad del bloque mayoritario va a ser conceder esos desafueros o votar favorablemente. Pero acá también tenemos que ver en qué marco se están pidiendo los desafueros. De los 3 legisladores electos que están sometidos a proceso judicial, están todos a derecho, han brindado declaración indagatoria y en ningún momento han obstaculizado el avance de la justicia. ¿Esto qué nos hace pensar? Que se busca el desafuero como una sanción, ¿no? Habría algunos legisladores, o la mayoría circunstancial en esta ocasión, estaría pretendiendo prejuzgar o juzgar anticipadamente a nuestros legisladores electos, que es lo que nosotros no vamos a permitir. Pascual, en lo político e institucional hay mucho debate también si el recambio del gobierno, el recambio de poder después de un proceso de tantos años del radicalismo exige, o si no es bueno, oxigenar los órganos de control, incluso la propia justicia. ¿Cómo lo ven? 2 o 3 cuestiones me parece. Sin lugar a dudas, cada una de esas instituciones tiene su marco constitucional en la cual hay elección como corresponde, hay plazos como corresponde, y me parece que lo más importante de esto sería empezar a respetar las instituciones sin forzar esos términos. Sí, por supuesto, cada uno de los integrantes de la justicia voluntariamente presentan su renuncia y el día del arquero se le acepta la renuncia, digamos, a algún último integrante. Bueno, esto ocurre. Ahora digo, me parece que no es de un buen ejemplo, y menos cuando viene de un partido que en los últimos 4 años me parece que han presentado 2 o 3 proyectos de ley planteando que los órganos de control estuvieran en manos de la oposición. Esto se dice muy fácil cuando se está en una vereda y después cuando se está en la otra se cambia de forma de pensar. Entonces me parece que eso no es bueno para una institución, tanto sea la justicia, tanto sea un órgano de control externo como es el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Después, por supuesto, depende de si los integrantes de ese cuerpo verdaderamente presentan la renuncia o cuál será la acción que se lleve adelante, digamos, ¿no? Uno de los temas que planteaba el informe es la revisión del pase a planta permanente. ¿Es posible desde lo legal? ¿Es posible desde lo político? ¿Se puede revisar? ¿No constituye un derecho adquirido? Sí, en los términos generales que están planteados, no podríamos emitir una opinión terminante. Nosotros, por lo que uno lee, por lo que uno se entera a través de los medios, porque bueno, obviamente todavía no han presentado ningún proyecto al respecto, están anunciando una revisión general de los últimos pases a planta. Yo quiero aclarar que los pases a planta que se están produciendo ahora son producto de una ley de más de 2 años, con exámenes rendidos incluso antes del fin de octubre del año pasado. El trámite administrativo que posteriormente sigue está llevando todo este tiempo y ahora están saliendo los decretos que materializan esos pases a planta, obviamente retroactivos a los momentos en donde se solicitaron, donde la ley establece. Obviamente que puede haber casos en donde puede haber algún error, alguna omisión, no se haya constatado que estén cumplidos todos los requisitos. Seguramente puede haber algún caso en 4.500, ¿no?, que son los que pasaron a planta. Ahora, poner en tela de juicio todo el proceso de pase a planta, derivado de una ley que la analizó la legislatura, que no se diferencia demasiado de leyes anteriores,
me parece que si no es un atropello, es un intento de atropello, no es una tentativa de atropello. Esto genera inseguridad, genera incertidumbre, y bueno, uno que entiende que con todas estas medidas, con todos estos anuncios, en realidad se trata de disciplinar. Disciplinar, de generar algún tipo de freno, de temor, miedo inhibitorio, un temor reverencial hacia las nuevas autoridades. Seguramente se van a enfrentar acciones judiciales, seguramente se van a enfrentar amparos, probablemente se genere, digamos, un escenario de mucho conflicto. De todos modos, ese es uno de los anuncios. Otra cuestión que tiene que ver tal vez con lo que leíamos en el informe, es que se condena la gestión radical, se condena nuestra gestión por una serie de hechos y circunstancias que están siendo debidamente investigados por la justicia, pero al momento de hablar de transparencia no tenemos cómo interpretar que este gobierno va a generar un grado mayor de transparencia, un grado mayor de independencia. Lo que hablábamos de los órganos de control externo, estuvieron años, más de 4, yo recuerdo 8 años proponiendo métodos de selección por concursos, asignándoselos a la oposición, como hay algún caso en la Auditoría General de la Nación, en la Constitución Nacional, que tiene voces a favor y en contra. No es el mejor método ni el peor, tiene voces a favor y en contra. Pero hemos propugnado todo este mecanismo durante tantos años siendo oposición. Hoy, cuando tenemos la oportunidad de gobernar, o tienen, digamos, ¿no? El Frente para la Victoria Deportiva de gobernar, no está predicando con el ejemplo, ¿no? Bajólo un poco para empezar. Cambia partitura. Recién el informe también habría, un poco para dejarnos a ustedes particularmente, qué va a pasar con la oposición, que es el otro gran protagonista, o el protagonista secundario en este proceso de los tiempos que se vienen. Sí, no tengo duda de que primero que nada va a haber todo un periodo de adaptación del propio radicalismo a este nuevo escenario, digamos. No recordemos que no va a ser fácil pasar de 28 años de oficialismo en una semana y media a transformarse en los paladines de la oposición, digamos. Entonces, bueno, ayer sufrieron... Esto es una cuestión que ayer sufrieron algo que el radicalismo está bien acostumbrado, que cuando se reparten las comisiones legislativas, el radicalismo se había acostumbrado en no dejar ninguna siempre hemos sido mucho más bondadosos de lo que han sido. Varias oportunidades se quedaron con todas las presidencias. Pero bueno, mire, a ver, Adrián, le traigo a referencia el último periodo. Debe ser una excepción. Hubo varios años. Traigo a referencia el último periodo. El último periodo éramos 10 legisladores, eran 10 legisladores de la oposición y se llevaron la presidencia de la Comisión de Asuntos Económicos. Hoy el radicalismo... Una de 4. Hoy el radicalismo tiene 13 legisladores y de 4 no se llegó ninguna. Entonces digo, es la diferencia, pero está bien, podemos discutir y podemos analizar seguramente en alguna otra legislatura. Tampoco le hemos dado ninguna comisión, pero en algunas otras que teníamos mayoría escasa, recuerdo yo era presidente del bloque en la del 95, y sin embargo presidía en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Eso será un periodo para acomodarse. Volviendo al mecanismo de la oposición, creo que también en todo este periodo habrá que ver cómo rearmamos, reorganizamos, reencuadramos a nuestro partido, digamos. No hay ninguna duda que el primer esquema habrá que discutir dentro del partido, alguna vez habrá que discutir dentro del partido qué rol nos toca desempeñar o les toca desempeñar a aquellos que van a tener que llevar la voz de legisladores adentro del recinto de la legislatura, cosa que por supuesto mientras uno es oficialismo, el Ejecutivo lleva adelante las acciones y por lo general el bloque legislativo acompaña esas acciones. Bueno, hoy es un mecanismo absolutamente distinto. Entonces la próxima discusión es en el partido, sin lugar a duda, ustedes lo han reflejado, hay una propuesta que nosotros acompañamos, digamos, de que se arme una comisión reorganizadora, una comisión que no esté integrada por las actuales autoridades de la conducción, ni por SAI, ni por Mendioro, ni por Villalba, digamos, que se arme una comisión de
de reorganización, por decirlo de alguna forma, y que en un periodo no más allá de 180 días se llame una elección interna, allí cada uno validará sus títulos y por supuesto se dirigirá una conducción que tendrá que estar en sintonía y en consonancia con las nuevas autoridades que se eligen el próximo 16 de diciembre en el Comité Nacional, digamos. Bueno, digo, nosotros seguimos perteneciendo, nosotros digo, cuando digo nosotros hablamos de estos dos, que estamos acá, seguimos perteneciendo a un partido nacional que tiene una referencia en la provincia de Río Negro, no pretendemos hacer más kirchnerismo, no pretendemos hacer más radicales acá, vinimos planteándolo eso después de haber perdido la elección del 2009, no se nos entendió ese planteo, se forzó una interpretación distinta, se forzó una elección interna, y bueno, todos esos tropiezos forman parte, creo yo, de un resultado, no porque el peronismo no haya ganado la elección, el peronismo ganó la elección. Ahora, claro, cuando uno le pone tantos obstáculos a quien puede ser la competencia, seguramente la elección fue mucho más fácil para el peronismo. Las veces que hemos dicho exactamente al revés durante los últimos 28 años, hoy nos ocurrió a nosotros. Esa comisión de reorganización para llamar próximo a las elecciones, ¿cómo se va a conformar? Porque hay un tironeo, por lo que uno nota de afuera, sobre tendrá que conformarse con los sectores que pertenecen a nuestro partido. No hay posibilidad de excluir a nadie, Mariano, digo la verdad. A ver, no hay paralelismo para analizar qué es lo que nos está pasando hoy en la provincia de Río Negro, digo, hacia atrás, digamos, porque esta ha sido una circunstancia demasiado brusca, demasiado violenta, digo, o sea, si uno saca la cuenta de que ciudades importantes, nos ha quedado la capital, digamos. Después, ciudades intermedias prácticamente no nos ha quedado ninguna. Después creo que la ciudad 8 municipios, ¿no? 8 municipios. Por eso digo, después creo que la ciudad más importante que nos queda, si no me equivoco, me parece que debe ser Huergo. Me parece. Después está Menuco, después creo que Comayo. Bueno, entonces me parece, digo, que si nosotros no hacemos un análisis, Balcheta, si nosotros no hacemos un análisis en función de lo que tenemos que reconstruir, digamos, bueno, nos vamos a volver a equivocar. Entonces será salir a recorrer, darle por supuesto la importancia a todos aquellos que han sostenido su poder territorial, digo, o sea, los intendentes. El radicalismo está en la misma circunstancia a nivel nacional. Hoy queda una provincia gobernada por el radicalismo, que es Corrientes. Después Santiago del Estero por un pseudo radicalismo, digamos, y después el resto es poder territorial, poder de intendente. No nos había quedado en ese margen, ni siquiera cuando perdimos la elección del 95, porque había todavía poder territorial provinciales en manos del radicalismo. Hoy si nosotros no nos hacemos cargo de eso, digamos, y no salimos a recorrer los comités y a la búsqueda de nuestros afiliados, de todos los afiliados, de todos los sectores, de todas las líneas internas, nos vamos a volver a equivocar, porque vamos a hacer un partido cada vez más chiquito, y ese partido cada vez más chiquito no gana elecciones. Yo lo presenté así, sí, esencialmente como un hombre técnico, pero también apoderado del partido, así que me gustaría su reflexión política en ese sentido. Tiene mucho más de político que de técnico. Sí, sí, puede ser. Decir. Depende del día. No, pero en serio, tiene mucho más de político que de técnico. La situación del partido, obviamente, hoy es una parálisis institucionalmente, orgánicamente el partido está paralizado, no de hoy, no de hoy. Andaban algunas ideas de juntar a la convención cuando hace 6 o 7 meses que no se junta la mesa directiva, ni siquiera el plenario de delegados al Comité Central, que es un órgano importante, un tanto más fácil de reunir.